Sí, vamos a continuar ahora con la conferencia de Jordana Mendelsohn, que es profesora en la Universidad de Nueva York, aunque siempre interesada por temas de fotografía, cine, otros medios populares, como por ejemplo las tarjetas postales de las que hoy hablará, y en relación con las vanguardias, pero también en relación con los temas españoles, de las vanguardias y de los medios modernos españoles, a los que ha dedicado gran parte de su trabajo, ¿no? Una tesis doctoral que se acabó publicando en inglés y también traduciendo en español, Documentar España, los artistas, la cultura expositiva y la nación moderna, 1929-1939, que es, por otra parte, esencialmente el periodo, no solo, pero al que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos, ¿no? Yo estoy muy contento de presentarla porque hace muchos años que nos conocemos. Aquí en el IBAM hace un montón. 25. Hace 25 años, como me acaba de recordar Jordana. Bueno, yo más que tú, pero tú también llegarás a más que yo. En fin, todo. El tiempo es imposible de detener. En todo caso, nos lo pasamos muy bien con una exposición que tuvo lugar aquí en el IBAM, Margaret Michaelis, Fotografía Política y Vanguardia en la Barcelona de la República, que también se hizo en Barcelona. Después, Jordana, y aquí también tuvimos bastante relación. Bueno, pasábamos también muchas horas en los mercadillos de Barcelona comprando revistas de los años 20 y 30, y Jordana fue la comisaria de una magnífica exposición en el Reina Sofía y también aquí en Valencia, en el MUBIM, Revistas y Guerra, Guerra Civil Española, 1936-1939, y Jordana desde 2020 es la directora del King Juan Carlos Center en NYU. Yo he tenido la suerte de estar este año dando clases en Nueva York y les puedo asegurar que este centro ha cambiado muchísimo desde que Jordana es la directora. Ahora hay un montón de actividades, mucho público, todo lo que corresponde, como no puede ser de otra manera, al esfuerzo y al entusiasmo de Jordana por su trabajo. De manera que te dejo la palabra. Gracias. ¿Para encender esto, Juanjo? Creo que no, aquí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo. Voy a decir algunas palabras en castellano y luego paso al inglés. Primero, agradecer a toda la gente aquí del IBAM, a Nuria, a Josep, a Ramón, a Sonia, María Ángeles y Jorge. Me siento como en casa y entre familia, y es gracias a vosotros que hemos hecho muchos proyectos juntos, pero como es para nosotros todos muy familiares con los años de la pandemia, a mucha gente con quien he colaborado últimamente nos vemos muy por la pantalla y pocas veces en persona, y tengo que agradecer a todo el equipo por invitarme aquí, a Juanjo, porque realmente ver a todos en persona y estar aquí en persona es un lujo. No tengo la oportunidad de viajar tanto como antes, entonces contar los años siempre, por un lado, nos sentimos viejas, pero también agradecidas, porque esta relación, y que también Juan Carlos, que nos conocimos cuando montamos la exposición en el MUBIM, son mis familias en línea y luego nos vemos en persona, es un lujo, pero también hice mucha investigación aquí para la tesis doctoral, fecha la exposición aquí, y tengo que comentar y reconocer lo que representa el IBAM para nosotras investigadoras, que son las salas, pero también es la biblioteca y el archivo. Y estoy desde siempre muy agradecido a todo el equipo del archivo y la biblioteca que me ayudaban cuando era muy pequeña, como americana, aquí pasando tiempo investigando, y siempre me trataron con respeto, aún antes de tener títulos y cargos, y esto es un agradecimiento que va muy a fondo, que no solamente te tratan como familia cuando eres
ya profesora, sino también cuando eres alumna. Y este es realmente un agradecimiento que va muy de lejos. Okay, now I'll switch to English, so I'll let the translator know. I am going to try and speak more slowly than usual in English, and I have to make sure this is shut off because I actually can hear the simultaneous translator, so I want to just make sure that it makes me always a strange echo. So the title of my talk, Modern Banalities, the Recto and Verso of Artistic Identities. This talk is very much in response to and thinking about Julio González, but isn't exactly about Julio González, but is about the kind of world that surrounds, in particular, his postcard use. And I was really pleased to see the exhibit Popular, which I hope to see later. So I feel like this talk hopefully brings together the first and second floor of the IVAM in dialogue, both what we can see in the exhibit of Julio González and what we learn by the Popular exhibit, all about these relationships between fine art and popular art. From the turn of the century to the middle of the last century, there was a constant dialogue between works of art constante entre las y los objetos efímeros en papel que servían de soporte a los artistas que las realizaban. Libros, carteles, manifiestos, correspondencia, bocetos, planes arquitectónicos, periódicos, revistas y postales. La mayor parte de este material pertenece al ámbito de la cultura impresa, es decir, publicaciones en papel que normalmente se originan en una imprenta, pero no todo realmente. Algunas cosas, como los álbumes de fotos y los cuadernos de bocetos, se mueven en medio y en relación con la extensión de la cultura impresa, mientras que en el entorno de un museo están dos franjas de la cultura española moderna, las bellas artes y la cultura impresa, que tienden a separarse entre la pared y la vitrina, las obras de arte singulares y las que se reproducen mecánicamente. Durante el periodo de su fabricación estaban inextricablemente unidas, eso era casi imposible de separar, y muchos artistas trabajaban con fluidez a través de plataformas singulares y reproducidas mecánicamente para su obra, incluso mientras las jerarquías artísticas y materiales imponían una diferencia en cuanto a su valor para coleccionistas, expositores e historiadores posteriores. La inextricabilidad de los objetos efímeros en papel de la historia del arte moderno no es exclusiva de España. De hecho, la historia del arte moderno es tanto una historia de salones y exposiciones como lo es de libros y de folletos. A menudo estos dos espacios de exhibición artística, la pared y la página, estaban unidos intencionadamente. Por ejemplo, un catálogo impreso que servía de recuerdo de una exposición, un cartel que anunciaba un festival de arte, un manifiesto que reunía a los artistas que compartían una exposición colectiva y, con mayor frecuencia aún, también fue en las páginas de las publicaciones periódicas donde las llamadas a la adhesión y los gritos de disidencia crearon el terreno discursivo sobre el que entender y comprometerse con las nuevas y audaces formas que se estaban pintando, esculpiendo e instalando en España y en el resto del mundo, a veces de forma simultánea, pero a menudo no sincronizada. La circulación del papel dentro de España y por todo el mundo hizo que no todos los artistas estuvieran en sintonía con su tiempo o su lugar, y que las diferentes ideas que se canalizaban a través de España hubieran hecho a menudo escala en otros contextos geoimpresos antes de llegar a distintas capitales del país. Como el papel y las imágenes reproducidas mecánicamente que transportaba viajaban lejos y en serie, vemos ejemplares de las mismas revistas, manifiestos y postales utilizadas una y otra vez y por diferentes artistas, a menudo de los mismos círculos y al mismo tiempo. El movimiento del papel en paralelo al movimiento de las personas. Aunque el primero en introducir nuevas ideas era a menudo intercambiable, y algunos estudios han señalado que las revistas en particular representaban una especie de forma del mundo. Como explicaba Eric Boulson, la forma mundial es una manera de identificar la multiplicidad de la revista y, al hacerlo, de poner en primer plano el hecho de que nunca perteneció a un solo país o continente y nunca estuvo limitada por fronteras geopolíticas, independientemente de cómo estuvieran configuradas. Aquí tenemos 3 ejemplos de distintas revistas publicadas en España: Casa de Arte y Arte de Lleida. Parece que las
principales declaraciones que se hacen se deben o han estado documentadas por Juanjo en Arte Moderno y revistas españolas. Y a menudo se olvida que los límites entre las regiones, los continentes, se guardan, pero son porosos. Por ejemplo, hemos tenido distintas publicaciones con traducciones por todo el mundo, especialmente al resto de Europa y de América del Norte. Las relaciones se registran también en papel, haciendo que estos elementos efímeros sean importantes para entender cómo se narran las ideologías, no solamente en España, sino en todo el mundo. Si el papel, en sus distintas formas, fue de esta manera, ¿por qué ocurre que en España o sus principales autores tienen manifestos? Parece que estén ausentes. Bueno, pues la práctica de escribir y de publicar las fundaciones en este discurso debe reconocerse también fuera de España y en buena parte debido a la falta de traducción de estas fuentes primarias de sus idiomas originales, que eran los que lideraban, que eran inglés, francés y alemán, lideraban la historia del arte, pero también cuentan historias del arte moderno dentro de España y se seleccionaban entendiendo esta interconexión entre los distintos países y también entre artistas que estaban dispersados por toda España y también por Europa. Hay estudios regionales que son muy importantes, pero a menudo crean silos que quizá se centran en la localidad demasiado. El tránsito entre las personas y estas conexiones eran muy importantes. Y es muy importante entender cómo se reimaginaban también fuera de España. Esa historia requiere a los que ven el arte moderno como lectores. En la exposición de Julio Artista, Ser artista Julio González, vemos que Julio González y su obra viajaron a través de esta red de cultura impresa de forma bastante visible dentro y fuera de España. Y sin embargo, como ocurre con tantos otros artistas, es raro que los estudiosos tengan en cuenta no solo el contenido de los contextos impresos en los que aparecieron los artistas, sino también la importancia de dónde tuvo lugar esta interfaz entre artista e impreso. Por ejemplo, es notable que González apareciera en AC, la revista del colectivo arquitectónico GATPAC, en el 32, y que 2 años más tarde apareciera en un número especial de Dasida Ya, que coeditaron el arquitecto del GATPAC, José Luis Sert, y Joan Prats, que era uno de los principales miembros del ADLAN, Mix del Art Nou. En el contexto de la Barcelona de los años 30, estas dos revistas son punteras en cuanto a contenido y diseño. Ambas se erigen hoy en indicadores de una estrecha interacción que existía entre los promotores del arte y la arquitectura modernos en Barcelona y los artistas con los que mantenían correspondencia y a los que a menudo promocionaban y exhibían a través de sus actividades. Las redes que construyeron la recepción del arte moderno en España atravesaron y traspasaron las páginas de sus principales revistas, y Julio González fue uno de los pocos artistas españoles destacados en sus publicaciones como representante de las tendencias más vanguardistas. Si la revista representa una forma de publicación seriada, compartida entre diferentes clases, y era un punto de conexión entre artistas y un público lector especializado o general, y tenía su escaparate a pie de calle en el kiosco, la postal también comparte esta privilegiada ubicación geográfica y, al igual que la revista, reunía a clases altas, bajas y trabajadoras en su aprecio por estos dos medios tan contemporáneos. Por muy diferentes que fueran como modos de comunicación y transmisión, la revista y la tarjeta postal compartían con el periódico, la novela corta y otras formas de publicación en serie un lugar singular para compartirlas y comprarlas, el kiosco, un punto público de exposición e intercambio que situaba a los medios impresos en el centro de la cultura pública, especialmente la urbana. Los kioscos siguen desempeñando este papel a día de hoy, incluso en la esfera digital, porque la palabra kiosco sigue invocando esta idea de una plétora de tipos y fuentes de publicación con especialidades y que se ha adoptado para los centros de prensa en línea y los centros de intercambio de información. De hecho, esta palabra de kiosco ha llegado a significar muchas cosas, no solamente un punto de intercambio de consumo, sino también una promesa de variedad y modernidad. El kiosco es el lugar en el que se puede examinar la proliferación de material impreso
los artefactos digitales disponible en un momento dado. Novedad, visibilidad y esfera pública son conceptos que se constelan en torno al kiosco. Y esta revista y también revistas digitales y postales. El consumidor, que en el caso de esta charla era un artista, es el encargado de seleccionar los que deseara. La postal también comparte con la revista un lugar necesario en la narración de la historia del arte moderno, aunque, como ha analizado Bradley Clissold en su reciente libro Rereading Modernist Postcards, releyendo las postales modernistas, con demasiada frecuencia la postal ha sido desechada y dejada a un lado a la hora de considerar el repertorio completo de la correspondencia de un escritor. Dado que los artistas y escritores suelen referirse a sus comunicaciones en postales como más breves, más espontáneas, menos implicadas y por tanto menos valiosas incluso para ellos mismos, Clissold argumenta que la edición del canon literario modernista se ha negado a ver las postales como un campo activo de escritura, un campo que también argumenta sentó las bases para la recepción contemporánea de la experimentación literaria modernista. Escribe en el prefacio esto: el lugar que ocupan las tarjetas postales y su materialidad en los archivos, en las colecciones de cartas publicadas, deben replantearse revalorizando estas importantes fuentes primarias de pruebas en todas sus modalidades materialistas. Esta es una interpretación que se le suele dar a la experimentación modernista. Y escribe, como digo en el prefacio, que el lugar que ocupan estas postales y su materialidad en los archivos y en las colecciones de cartas debe replantearse revalorizando estas importantes fuentes primarias de pruebas en todas sus modalidades materialistas y no solo por el contenido de los mensajes inscritos, como suele ocurrir con demasiada frecuencia. Los prejuicios hacia las materialidades de las postales se traducen a menudo en que éstas quedan infrarrepresentadas en las colecciones de correspondencia de autor, en los archivos de epístolas de los institutos de investigación y en los debates académicos sobre cómo varios autores utilizaron esto estratégicamente como misivas creadoras de significado en sus vidas personales, en sus escritos ficticios y no ficticios. Después de escuchar la charla de Juanjo, y lo hablaremos esta tarde, creo que este argumento que se utiliza para los escritores se podría utilizar también para los artistas, porque tienen este punto de conexión, y es esta misma idea en las postales. Y Clissold subraya que las postales no pueden sostenerse por sí solas como objetos materiales, sino que deben leerse en relación. Releer las postales significa no solo leer la interacción suplementaria entre el anverso y el reverso, sino también las diferentes materialidades intermedias que portan las postales. Y aquí, en cuanto a intermedialidad, son tarjetas relacionadas con la radio, es decir, la propia postal como conducto de la intermedialidad. Clissold sostiene que es precisamente la versión que tengo aquí en el PowerPoint parece que le falta una diapositiva. Bueno, pero aquí debería haber una diapositiva sobre la postal de Consuelo. Bueno, dice, te quiero, hermana. Clissold, como digo, sostiene que es precisamente su postcardese, término que acuña para describir el tipo de escritura que surgió para adaptarse a las limitaciones materiales de la propia tarjeta postal, lo que proporciona a los escritores, y yo también diría a los artistas, una plataforma. Y Clissold utiliza la palabra plataforma de forma intencionada, quizá por la asociación actual con las plataformas digitales, para experimentar de forma lúdica con la correspondencia postal, con un campo en el que jugar, experimentar e incluso probar ideas más largas y desarrolladas que se escribirían en hojas de papel más grandes. Clissold también dice que estos postcardese eran también en sí mismo un espacio para la experimentación y la novedad. Por supuesto, el reverso de las postales a menudo contenía mensajes cotidianos y no tenía mayores ambiciones que ofrecer una comunicación estandarizada por un precio estándar, como era el caso de esta postal de Julio a Lola González.
El postcardese, tal y como lo describe Clissold, era la forma de escribir en una tarjeta postal que era un subproducto necesario de la propia tarjeta independientemente de quién la escribiera o enviara. Aquí el postcardese era muy democrático y no distinguía las clases, el origen o el idioma. Era una forma de escritura que surgía debido a la forma material de la propia tarjeta postal y sus dimensiones. Pero Clissold va un paso más allá al sugerir que esas diminutas formas materiales de lo efímero tuvieron un gran impacto en la estética del arte y la literatura modernos. Las postales se convierten en herramientas retóricas múltiples, a través de las cuales se cuestionan dialécticamente los límites convencionales entre lo privado y lo público, el mensaje y el medio, el lenguaje y el engaño, la reproducción masiva y la expresión individual, el objeto y el sujeto, la escritura y la lectura, lo efímero y lo coleccionable, y por último, la estética modernista innovadora y la práctica común del modernismo vernáculo en forma de postal, de postcardese. Esta experimentación tiene que ver con cuestiones cotidianas. Y aquí se habla se envía, por ejemplo, te quiero, y esta es una postal desde París. Bueno, podemos pensar que hay alto modernismo y al final son, formas de expresión muy cotidianas. Clissold no es el único que se toma en serio las postales. Jacques Derrida tiene la carte postale en 1980, que marcó un importante momento de reflexión crítica y filosófica sobre el lugar de la modesta postal en el pensamiento contemporáneo sobre las fronteras y los deslizamientos inherentes a un medio de comunicación que es a la vez privado y público. Y los estudiosos como Naomi Shore se basaron en el análisis de Derrida y lo combinaron con la teoría urbana y una perspectiva Foucaultiana sobre el control social y la vigilancia en su ensayo Cartes postales, representado París de 1900. En el ensayo escribió sobre las tarjetas postales de París y estudió cómo la topografía de París se convirtió en un tema importante y una forma de organizar el mundo. Y esto tiene que ver con la geografía al finales del siglo XIX y principios del XX. En varios de mis escritos y en el volumen que coedité con David Prochaska, que se llama Postales, Historias efímeras de la modernidad, en 2010, impulsamos una consideración histórico-artística de la postal, argumentando que la historia del arte había dejado de lado la importancia de los objetos efímeros de masas en el desarrollo del modernismo pictórico. La historia del arte, al igual que la historia literaria, marginaba las postales debido a jerarquías disciplinarias que tomaban en serio los cuadernos de bocetos, pero no tanto las notas o las formas en que los artistas se comprometían activamente. Lydia Pine, en su reciente libro Postales, auge y declive de la primera red social del mundo, explora para un público más general el modo en que las postales propiciaron un modo asequible y accesible de amplia participación en el acto de corresponderse y de conectarse. El libro de Pine aborda a vista de pájaro la función social de la postal y destila su conocimiento de la postal como herramienta de comunicación en breves capítulos que representan una especie de taxonomía de la postal. Signed, Stamped and Delivered, Publicity and Propaganda y Having a Wonderful Time, Wish You Were Here son ejemplos de cómo organiza su visión general de la postal. En ninguna parte de su libro, Pine considera el impacto de estas redes sociales. Sin embargo, sabemos que tuvieron un tremendo impacto en las redes sociales y creativas de los artistas, como es evidente en las tarjetas de Julio González y la de tantos de sus contemporáneos. Como ha descrito Juanjo y lo ha dicho ya esta mañana, González no era el único que coleccionaba y utilizaba tarjetas postales en las que aparecían series. En particular, las relaciones con demostraciones de aviación, obras de arte, arquitectura y moda. González utilizaba las postales para comunicar ideas grandes y pequeñas, como la mayoría de los usuarios de postales, y se convirtieron en una parte importante de su correspondencia con su familia y amigos, especialmente durante su estancia en Francia. La mayoría de las postales de la exposición pertenecen a la época dorada de la tarjeta postal, entre 1905 y 1915, y en ella González compartió la aceptación generacional de la postal como medio de comunicación novedoso, fácil y asequible. El auge y la popularidad de las postales estuvieron ligados a las reformas postales, como las que se hicieron en el Reino Unido cuando se unificó el coste del envío nacional, o se vendieron hojas de cartas prepagadas a finales de la década de 1830, y en 1861 en Estados
Estados Unidos, por ejemplo, se podían enviar por correo tarjetas impresas de forma privada, y en 1865 en Alemania se crearon las hojas postales abiertas como forma de simplificar y unificar la escritura de cartas, a la vez que se reducía el coste de la correspondencia al popularizar formas cortas. Y en 1869 el correo austriaco creó las primeras tarjetas postales con sellos impresos que costaban la mitad que una carta normal, y así se democratizaba. Así la combinación de estandarización es una especie de plataforma. Y así la combinación de estandarización, asequibilidad e interés por simplificar y hacer menos confuso el arte de escribir cartas condujo a la abrumadora popularidad de la tarjeta postal en su época dorada. En la década de 1880, con la introducción de la cromolitografía y la creciente popularización posterior de las tarjetas ilustradas y fotografías, a su atractivo inicial se añadieron la novedad y la creatividad en el diseño de las postales. Esa combinación de arte, espíritu emprendedor y estandarización impulsó la edad de oro de las postales. Muy pronto el alcance y la variedad de los temas representados en las postales ilustradas se vieron respaldados por el crecimiento de la industria postal, extendiendo la producción, el uso y la circulación de las postales a todos los rincones del mundo. También con la ayuda del colonialismo, la industrialización y la clase media en ascenso. Voy a volver al final de mi charla a esta relación entre los medios masivos y las postales como un subtema de la circulación de las postales. Podemos hablar de las postales de consumidores, una especie de gozo al utilizarlo, pero después también el complejo que otros factores establecieron para una comunicación, por ejemplo, entre las colonias y las capitales, pues esa comunicación es mucho más fluida gracias a esto. En el uso que González hacía de las postales, vemos que compartía el uso muy común de las postales para mantener la comunicación con la familia, para enviar puntos de vista y temas que eran novedosos y ajenos, y para escribir en la postal cualquier cosa, desde un saludo muy breve hasta pasajes de texto que se enroscaban en cada esquina y en el anverso de la tarjeta. Aquí se puede ir a la planta de abajo y ver un par de postales donde se escribe por encima del dibujo de la imagen de la anverso, y escribiendo lo máximo posible y lo más pequeño para que quepa más texto. En este sentido, González representa al hombre corriente y fue uno de los millones que enviaron y recibieron postales. En lo que quizá destaca entre sus amigos artistas es en lo que parece ser un ojo muy agudo para enviar y conservar series de postales, que fueron una estrategia clave para introducir una lógica de compra y coleccionismo de tarjetas para completar la serie. Y aquí no está él solo, porque está esta idea de que completar una serie era parte de la accesibilidad, y por eso se hacía esta compra colectiva de las tarjetas. Entonces González en este sentido es muy típico, aunque sea artista, pero también como consumidor. Pero también se alinea con las ideas de Naomi Schwartz sobre el papel de las postales para crear mundos visuales abarcadores que en su intento de cobertura y compleción revelaban la lógica subconsciente de la postal y sus conexionistas: obtener y conservar tantas vistas como fuera posible, y cuando fuera posible series completas de imágenes que a veces se escribían y enviaban y otras se guardaban en colecciones, como las fotografías de arquitectura de González que están abajo, en la planta de abajo, que se utilizaban no para ser utilizadas, sino como una colección. Otra de las tarjetas de González le conecta no solo con las tendencias de selección y coleccionismo de su generación y el auge de las tarjetas dedicadas a artistas que se basan en la circulación de las tarjetas ilustradas dedicadas a estrellas. Aquí esta postal, por ejemplo, es de un artista y empezó antes con las cartes de visites, así se llamaban. Podemos pensar en una celebridad, en una persona famosa que tenía carte de visite y después postales. Y este es un ejemplo de ello, que es muy visible en la exposición, y también era muy popular y circulaban de forma masiva. Es decir, utilizar estas imágenes de personas famosas como si fueran ahora estrellas del pop.
Y esto no solamente sirve para coleccionar, sino también es una especie de nostalgia de fin de siglo que abrazaron todos los miembros del Adlan, del Amix del Art Nou, que aparece en este número especial de 1934. Aquí voy a contextualizar a González en un marco un poco más amplio. Por ejemplo, en 1930 había algunos escritores que compartían esto con González y no era únicamente acoger las postales, sino también esta nostalgia del cambio de siglo, que es cuando empieza González a leer estas postales y es un momento nostálgico. Y aquí hay un artículo de Sebastià Gach, que es un crítico que comenta la cultura popular en Barcelona, y este artículo habla de este gusto de las cosas de antes de la guerra, esta nostalgia que traían las tarjetas también por los momentos previos a la guerra, porque aquí hay un momento de inflexión que es el previo y el después de la guerra, por ejemplo en 1910 y después ya en 1930. En este artículo, Gass marca la importancia de estas postales en este principio de siglo. Bueno, avanzando un poco más a lo que este grupo de artistas modernos, el Adlan, patrocinó en Barcelona, era acoger esta nostalgia por este tipo de postales que primero utilizaba González y que después continuó utilizando en la década de los 30 y también por otros artistas. En mayo y diciembre de 1934, Adlan patrocinó 2 veladas de postales y música para un público al que solo se podía invitar. Esto se realizaba en el Passeig de Gràcia, en Barcelona. Y esto, bueno, era muy extravagante, tenían composiciones de piano, y aquí aparecía la proyección de diapositivas de 141 postales de una extensa colección del fotógrafo, empresario y coleccionista Joaquín Gomis. Y aquí os quiero mostrar algunas de las postales que coleccionaba este Joaquín Gomis. Y podemos hablar de cientos de postales, y es que no es una exageración. Gomis, por ejemplo, tenía álbumes que son muy conocidos por los coleccionistas y se han reproducido esas tarjetas de sus álbumes, y para nosotros como historiadores es una nota pequeña, pero para Gomis, por ejemplo, la colección y la conservación de esos álbumes de postales era una parte importante de su trabajo. Por tanto, mientras él estaba alentando este tipo de colecciones, él va tomando fotos, utiliza prácticas como las de Miró, Picasso, y lo que entendemos como el canon modernista. Él también tiene este tipo de actividad de coleccionista de tarjetas, y ahora sabemos más de Gomis como coleccionista de postales que como fotógrafo de esa época. Para nosotros puede ser nuevo, pero para muchos es por lo que él se conoce. Aquí aparecen, por ejemplo, bueno, hablaremos de esto después cuando hablemos sobre Dalí, tiene experimentaciones fotográficas muy interesantes. También, bueno, tenemos este tipo de postales con la figura femenina, y esto a menudo era así, eran mujeres que aparecían porque era algo querido por los coleccionistas y por los consumidores. Y muchas veces eran, bueno, personas que actuaban como coleccionistas y querían tener su propia colección de tarjetas. Pero bueno, hay que pensar un poco en la abuela, en la tía, este tipo de álbumes con, bueno, personas que escriben sobre las postales, que tienen esa nostalgia de esa época, y este es el hábito de coleccionismo. Es muy interesante. A lo largo del año anterior a las proyecciones de postales de Gomis, Joan Miró había estado incorporando activamente postales a su obra. Aquí podría entrar, bueno, muy al detalle y contar un poco más y hablar largo y tendido sobre esto. Pero bueno, de agosto a septiembre de 1933 realizó en su granja familiar de Montroig unas 8 obras híbridas de dibujo y collage sobre grandes hojas de papel flocado y otras 17 sobre hojas más pequeñas en papel blanco. Este periodo de experimentación prolongada con collage y objetos encontrados continuó de enero a junio de 1934 en Barcelona y Montroig y dio como resultado 60 obras. Es importante entender que esto tiene dos lados.
eran collages en las que se utilizaban ambas caras. Las series de ambos periodos reúnen los registros visuales que Miró había mantenido separados en sus obras anteriores de 1933. En estas nuevas obras, los restos seleccionados y recortados de fotografías de catálogos y tarjetas postales se encuentran justo a sus poderosos y rítmicos y a menudo eróticos trazos de lápiz de color. En este collage, en la parte superior central, una postal bordada de una mujer española se anuncia a sí misma. Y era una forma de collage y, bueno, aparece brillante, con superficie, con relieve. Y aquí se puede ver en las Ramblas en Barcelona, con estas tarjetas bordadas y también, bueno, circulan en la época contemporánea y sigue habiendo esta nostalgia por la colección de postales. Hay otras... Estas referencias a los consumidores de las postales, como la maja, el refuerzo de este estereotipo español y su elaborada mantilla, aluden al tráfico del gusto por la canción, la danza y las tradiciones españolas. Tengo un par de obras que aparecen aquí. Voy a ir pasando rápidamente. Estas son en papel. Y según se iba trabajando en este tipo de papel flocado, es interesante en las postales que se incluye el pasado y el presente y fueron manipuladas para que puncen esta forma de expresión artística, y esto interesa mucho en la serie, como hemos visto con González. Y esto también está presente en la obra de Miró, y es una realidad a la que siempre vuelven. Si pensamos en el proceso de creatividad de un artista y cómo vamos haciendo bocetos y bocetos y se rehace algo de nuevo, la postal tiene también su propia iteración en su serialidad, porque se manipula, sigue teniendo esta lógica, y esta lógica creo que es algo que interesa mucho a los artistas, pero no solo en una postal, sino que está la fascinación por completar la colección, y Miró entró aquí con estos collages. Su inclusión, la inclusión de estas postales, también traza pautas de intercambio entre la Barcelona de principios del siglo XX y París, dos ciudades en las que las artistas y escritores como Miró, Gasch, etcétera, utilizaban y veían cómo representaban estas dos ciudades la época dorada de las postales. En el artículo de Gasch de 1931, el estilo tarjeta postal se identificaba de todo corazón con todos los aspectos de interés de Miró por las postales, aunque se refería con recelo a los hábitos coleccionistas de los surrealistas, entre ellos André Breton y Salvador Dalí, porque decía que para ellos veían a Freud y un montón de símbolos en lugar de tratar las postales con una mirada tierna, como habría hecho Miró. Y hay que pensar por qué Gasch considera a Miró como una mirada tierna, cuando realmente forma una parte de iconografía que está en torno a estos años. Y en este artículo también es muy interesante porque no solamente lo ilustra con una postal, sino también con una ilustración de Brausada. Grausala, por ejemplo, o Gasch, van marcando el estilo de las postales, tienen este tipo de mirada nostálgica y tierna, y lo veremos ahora también más a continuación. Al mismo tiempo, el poeta surrealista Paul Éluard publicó El Minotaur, su artículo Le plus belle carte postale, profusamente ilustrado, y el interés surrealista por el potencial revolucionario de la tarjeta postal encontró eco en Carles Sindreu, poeta catalán y uno de los fundadores de Atlan, en los actos de Gomis dedicados a las postales, donde había presentado la colección de Gomis. Sindreu, en Barcelona, muestra estas mismas tendencias. Y en su introducción, Sindreu explicó que el poder de la postal erótica procedía de la disonancia entre la banalidad de lo que a menudo se escribía en el reverso de una tarjeta y el potencial sexual o la sexualidad representada en el anverso. Había algunas más sexualizadas que otras, pero sí que se utilizaban, y algunos decían, mira, acabo de llegar a Barcelona y el tiempo es maravilloso, y después la imagen de la postal era muy sexualizada.
Esto lo hacen muchos autores surrealistas. Un par de páginas más en este sentido. Y aquí, en este libro que he coeditado y tenemos traducción en inglés, si preferís leerla en inglés, tenemos también la traducción. Y a su vez, mientras escribía este artículo, Eluard, mientras escribe este artículo, también va recogiendo y coleccionando. Entre 1929 y 1933 formó una colección de unas 5.000 postales recogidas en kioscos, igual que hacía Gomis y otros en París. Los compraba en vendedores de segunda mano, mercadillos de París, en kioscos, y a menudo se intercambiaban y muchas veces escribían: muchas gracias por el regalo de estas 5 postales, es decir, que también se utilizaban las postales como forma de regalo. Y después compró tarjetas en viajes a Marsella y a Niza, compró viejos álbumes de fotos y los canibalizaba en busca de postales. Y sus amigos surrealistas, André Breton, René Char, Salvador Dalí, Ronald Penrose y Georges Sadoul, le ayudaron en su afán coleccionista. Estos y otros amigos. Breton, de hecho, impulsó la colección de Eluard con un importante regalo de su propia colección. Eluard cambió un cuadro de Dalí por 200 cartas de primera calidad que tenían 20, 30 años de antigüedad en aquel momento. Y junto con otros surrealistas, Eluard compartía una afinidad por los llamados objetos encontrados, trouvailles, piezas de tribus urbano. Entre estas rarezas se incluían también postales. Lo que os muestro aquí es una de los álbumes de Eluard, y en la parte de arriba se ve cómo se organizaba y después toda la selección de la correspondencia. Esto se subastó no solamente como colección de postales, sino también porque son postales que están organizadas por Paul Eluard. Entonces, es muy importante cómo se ha comisariado, que es como diríamos hoy, este tipo de álbum, y es otra forma de interacción para los historiadores de arte, ver cómo se habían ordenado y coleccionado. Por tanto, estas capas son muy interesantes cuando volvemos a este sentido de no solamente qué significaban las postales, sino cómo se utilizaban. Dotar de valor a estas piezas de cultura popular requería de una nueva óptica o forma de mirar. Las postales tenían que ser vistas, notadas, antes de que pudieran ser buscadas y apropiadas. Eluard reunió numerosas postales en 7 álbumes. A Eluard no le interesaban las postales ilustradas ni las postales de vistas. Se concentraba sobre todo en las no fotográficas y las de fantasía. Los temas y asuntos son muy variados, desde flores hasta barcos, trenes y tarjetas de vacaciones, pero el mayor número retrata, como se puede ver aquí, un momento con este artículo, retrata a las mujeres. Y como dice en su artículo, mujeres, niñas, mujeres flor, mujeres estrella, mujeres llama, olas de mar, carne de poetas, estatuas solares, máscaras nocturnas, rosales blancos en la nieve, criadas, dominatrices, quimeras, vírgenes iluminadas, cortesanas perfectas, princesas legendarias, transeúntes. Y esto, bueno, utiliza la palabra fantasía, y estas mujeres acaban multiplicándose en sus comentarios poéticos. Eluard resume el valor y no se los ordenaba por materias o tema o cronología, sino que se esforzaba por crear una sintaxis poética, no lineal. Y a su manera poética, Eluard resume tanto el valor como las limitaciones de las postales. Eso es algo que vuelve una y otra vez en esta época. Tenemos Jacques Bernard Brunius con ejemplos de tarjetas eróticas que se llaman du cinéma, y Dalí también. Dejad que compruebe cuánto tiempo llevo y voy a ir revisando la parte de Dalí un poco más rápido porque quiero volver a González después. Bueno, pues Dalí colecciona postales y aprende de Galá, por ejemplo. Galá también aprendió a coleccionar por su relación con Eluard. Es decir, que esta forma de coleccionismo no solamente lo comparten artistas, sino también es una especie de transacción. En 1930 más o menos, Dalí se convierte en un interesado por las postales y pues habla del surrealismo y habla también de estos objetos que son parte de su método crítico paranoico,
que se llama Lacan. Es decir, que ve en objetos la historia de la realidad y la cultura popular a veces se utiliza como plataforma para estas visiones paranoicas que tiene. Y después dice dos cosas en concreto. Crea un álbum, tiene estas visiones paranoicas y una de ellas es la arquitectura modernista y la otra es las tarjetas postales de este mismo periodo. Y esto lo ilustra muy bien en este artículo que aparece aquí. Y escribe sobre la postal que dice que son los documentos más vívidos del pensamiento popular moderno. Es una forma de pensar que es profundamente aguda y que escapa al análisis y que son sobre todo postales pornográficas. La que nos muestra, lógicamente no es pornográfica, deberíamos imaginarnos ese tipo de postales a las que él hace referencia. Y estos son el tipo de postales que él recogía, coleccionaba, y creo que también es importante juxtaponerlo con otros ejemplos que tiene. Otro artículo de 1931, donde Dalí sigue desarrollando esta visión paranoica y postales, lo hace al servicio también de la revolución. Y aquí ilustra un artículo con una imagen de una tribu africana que cree que es mucho más moderna en la inclusión de la historia dentro de la historia. Y aquí probablemente muchos estéis familiarizados con ellos, pero es muy famoso que mantiene esto y ve a Picasso, ¿no? Y él ve a Picasso. Está mirando esta postal y dice, lo único que puedo ver es el cubismo de Picasso. Y entonces gira la postal y dice, no es Picasso, es una tribu africana. Entonces vuelve a Breton y le muestra, sí, yo también he visto algo aparte de la tribu africana. Entonces, hay que ver un poco el subconsciente colonialismo, lo que es Picasso y lo que no es Picasso, pero para Dalí esta postal es este método crítico paranoico, porque ve aquí los medios populares y Breton no ve a Picasso, ve a Marquis de Sade. Dice, yo no veo a Picasso, veo el perfil de Marquis de Sade. Entonces aquí se puede ver en las comunicaciones breves de Dalí que habla no solamente de cómo estas postales están en todas partes, sino la variabilidad de la interpretación de estas postales. Es muy interesante que estas postales son un preludio de lo que después se convertirá en el objeto de obsesión de Dalí. Y aquí volvemos a González, porque esta es una postal que envió González a Millet. Y aquí es una pintura no muy interesante del siglo XIX, pero es una pintura que acaba formando parte del arte francés. Y Dalí se convierte en detective de este tipo de arte, y este es el tipo de postales que Dalí va buscando. Y escribió un libro en el método de Angelis, que lo va leyendo a lo largo de los años 30 y lo termina en 1938, también en Francia, lo termina después de la guerra y lo publica Jacques Pauvert, y es una edición muy bonita y muy elaborada que aparece en un cuaderno de estudiantes. Y en este libro de estudiantes, que es lo que quiero mostrar, es que muestra una especie de catálogo en cómo él interactúa con las postales, y también estudia este método paranoico crítico, buscando esta representación, y también realiza pinturas que tienen este estilo de postal. Y aquí, cuando se miran estas pinturas, hay gente que dice, es que al final no dejan de ser postales, pero Dalí aúna esta inspiración que tiene con las postales. Y sigue manteniendo un diálogo con las postales y lleva este diálogo con él en sus viajes a Nueva York y en las exposiciones en la Julian Levy Gallery. Aquí podemos hablar de cómo estas postales acaban dentro del contexto estadounidense, y esto es una categoría en la que a la que Dalí se le asocia de forma negativa, porque los artistas critican a Dalí por utilizar esto de postales eróticas
que replican una jerarquía artística que ya no era interesante para los artistas como Eluard, que entraban dentro de este mundo de las postales para recibir inspiración, pero no como coleccionismo. Y cuando entra Dalí a Nueva York y le ayuda a Julian Levy para crear publicidad de sus exposiciones que entran directamente en la fascinación por las postales que tiene Dalí. Y este es un programa de la exposición de Dalí y esto estaba en la Julian Levy Gallery. Y aquí quiero comentar brevemente lo que dijo Louis Mumford, que está muy interesado en esta exposición, y en el New Yorker, en 1934, escribe una exasperada reseña de la exposición de Dalí. Dice: aquí está Salvador Dalí en la Galería Julian Levy. El año pasado estaba loco y divertido, este año parece simplemente loco. El esfuerzo por escandalizar y divertir sigue siendo tan fuerte como siempre. De hecho, ahora es casi dolorosamente fuerte. El catálogo, por ejemplo, lleva en su portada la figura de un caballero ochentero con bigotes que lleva vendas rojas y tiritas porosas. Mumford pasa revista a la variedad de los cuadros expuestos y de paso hace una observación que estrecha aún más la relación y la crítica que estaba gestando por la alineación de Dalí con la cultura de masas al comparar el estilo pictórico de Dalí con el de una postal. Y esto que podemos ver, este deslizamiento entre la reproducción masiva, el estilo pictórico, la temática popular y una marca efímera, es la marca efímera que pretendía llevar la perturbación de Dalí. A Dalí le habría encantado este tipo de crítica porque le encantaba el collage y mezclar distintos estilos artísticos, y así se ve en su pintura. El valor de la acumulación, la cantidad y la visibilidad de los materiales que Julian Levy publicaba con motivo de las exposiciones de Dalí constituía una parte fundamental de su estrategia como galerista. Y realmente no le ayudaba a ganar muchos beneficios, porque su galería cerró poco tiempo después, pero ese material efímero que creó, como las postales, las tarjetas de invitación, que se suelen separar, pero muchas veces van de la mano, las postales y estas tarjetas de invitación, constituyeran la espina dorsal del enfoque artístico de Levy, y dejar constancia de ello formaba parte de su identidad como promotor del arte moderno, y al mismo tiempo se convirtiera en una de las herramientas más eficaces de Dalí para promocionarse en Nueva York. Y esto queda patente en una maqueta del folleto de recuerdos diseñado para su exposición. Y esto se hizo para una de las exposiciones. Cuando se abre el pecho, del pecho aparece uno de estos elementos visuales que aparece en las memorias de Levy. Y este es un souvenir de una de las exposiciones que se puso en Review en 1977. Aparece en la maqueta de las memorias de Levy. Y bueno, aquí vemos una conjunción de postales y todas dentro del catálogo. También nos remite a las tarjetas de invitación a Adlan, porque Adlan tenía esta fascinación por las postales. Si podemos ampliar esta idea de las tarjetas, más allá de las tarjetas de invitación, pues el Adlan promocionó este tipo de exposiciones donde aparecían tarjetas de invitación y postales. Y quiero volver aquí a esta serie que la publicó George Hognet en 1937, que se llama Postal Surrealista Garantizada. Y aquí lo que hacía era utilizar una serie de postales y aparecían distintas notas de artistas. Aparece el trabajo de Dalí, que se convierte en una postal, también Miró. Y estos se parecen mucho a Jeff Koons, que es la postal de la postal. Y esto lo hace Hognet en 1937, y esto nos recuerda lo que estábamos comentando antes con Juanjo. En 1937, mientras estas postales se van produciendo en 1937, González está exponiendo su trabajo en el pabellón, y ese trabajo es magnífico, es excelente, porque está ahí el Guernica, está allí Miró, todos están trabajando, defendiendo la República, y es un arte político muy importante en el pabellón español de la Expo de París. Y ese trabajo
también va en paralelo y ocurre a la vez que están publicando estas postales. Tenemos un museo prototipo y bueno, es una forma de expresar viajes y existen en estos dos mundos y existen en paralelo. Creo que podemos encontrar las sinergias ahí. Y voy a ir cerrando ya mi charla, volviendo a Semoir y las postales de moda, que también son series de postales, y pensando en cómo funcionan las series, para algunos funciona de forma diferente a otros, porque para unos hay multiplicidad, es repetición mecánica, y con González vemos que está interesado en series. No veremos muchas tarjetas repetidas, veremos postales dentro de una misma serie. Y ahora me gustaría unir esto de su interés por la serialidad con un ejemplo último de un artista contemporáneo con el que también trabaja González, que es el británico Roland Penrose, que es biógrafo de Miró y de Picasso, pero Penrose también fue artista en esa época, que le costaba con la pintura, porque por ser justos, bueno, quizá no eran de lo mejor que tenía, pero sus pinturas, como digo, no eran de lo más interesantes, pero se encuentra otra forma de material y lo vuelve a hacer en los años 30. Hugues, las de Hugues, por ejemplo, se quedan en el trasfondo. Entonces, en 1937, este artista británico empieza a hacer collage con distintas postales. Se van utilizando distintas técnicas y aquí vemos cómo experimenta. Penrose utiliza copias de la misma postal y las organiza de forma que se repitan los patrones y se van solapando, reconoce empieza a reducirse la idea de la integridad de la postal, porque utiliza trozos de postal y con ellas forma un collage, y le da prioridad a los patrones y a los colores que aparecen en la postal. Y aquí se busca la atención de otros surrealistas que trabajaban con collage y otros que habían estado coleccionando durante años estas tarjetas. A diferencia de artistas como Salvador Dalí y Joan Miró, que conservaron en gran medida las dimensiones originales de las postales, de las que se apropiaron para su obra y tendieron a incorporar una única tarjeta. La estética de Penrose se basa en la acumulación. Penrose conservó la legibilidad de la tarjeta original al mismo tiempo que la sometía a una transformación radical. Según Penrose, convirtió la cultura de masas, los souvenirs turísticos, en objetos poéticos singulares capaces de comunicar efectos de luz y color con igual o mayor fuerza que los medios tradicionales. Como explicó en su discurso de 1938-39, el cuadro que he traído no es una pintura, se compone de postales y trozos de papel coloreado. El verano pasado encontré una serie de postales muy coloreadas de la costa, rocas, ciudades, jardines, etc. Se me ocurrió que por mera repetición de las postales podría crear un efecto de luz y color. Se me ocurrió utilizar esto. Una realidad se perdía en otra. Este deslizamiento entre formas era uno de los aspectos más provocadores de los experimentos de Penrose y conectaba sus collages con trabajos anteriores de Max Ernst, que enseñó a Penrose a pintar y le introdujo en su técnica de frottage, que Penrose incorporó a gran parte de su obra durante los 30. Aquí se puede ver, por ejemplo, una de las técnicas que utilizaba en esa época. Penrose apoyó a Ernst financiando la publicación de un Semaine de Bonté. Este aspecto de la obra de Penrose, como digo, de la obra de Penrose relacionado con las colaboraciones y el interés mutuo de los artistas surrealistas por las postales, proporciona un marco significativo en el que situar los collages de Penrose. Lee Miller, a quien Penrose conoció y de quien se enamoró en 1937, también realizó un collage de postales. El suyo era un retrato de la también surrealista y escultora británica Hélène Agathe. El surrealista belga Messens, con quien Penrose dirigió la London Gallery y editó London Bulletin, publicó una docena de postales surrealistas. David Gascoigne, que escribió A Short Survey of Surrealism en 1937, incluyó en sus diarios postales reales y reproducidas. También para Penrose, la postal tenía un valor sentimental como creativo. Su Wartime Scrapbook contiene numerosas postales y la página que parece revelar más sobre el uso personal de las postales
y siento no tener aquí una muestra, es la que aparecía en su álbum y la llamó Afecto Constante. Afecto Constante. Y es una página en la que, bueno, aparecen todos estos artistas de esta época. Y lo que quería destacar aquí es que podemos teorizar que el uso de las postales era uno, pero también se utilizaban de forma muy común, simplemente para enviar una muestra de amor o enviar un souvenir. Y estos dos campos no son excluyentes. Podemos tener postales muy cotidianas y después otras más cercanas a como las veía González y también las que se utilizan como herramienta crítica. Por tanto, resulta sorprendente encontrar en este álbum los defensores del surrealismo, este juego con el estatus de la postal como signo de afecto y medio a través del cual los individuos expresan sentimientos. Y esto es algo muy recurrente en el surrealismo. Me interesa especialmente pensar en cómo los collages de Penrose, los escritos sobre ellos y sus propios textos indican una exploración sostenida de color y el mimetismo y el camuflaje. En Color, así se llamaba un experimento de Roland Penrose, escribió: Roland Penrose ha pensado formular el problema del color en términos totalmente nuevos. Hasta ahora, dice, el color no se ha utilizado con otro fin que la creación de la imagen de los objetos. Pero ¿y si intentáramos utilizar la imagen de los objetos para crear colores? Al utilizar postales para crear campos de color dentro de una composición, Nouget y Magritte llegaron a la conclusión de que los experimentos de Penrose tenían implicaciones de gran alcance. Y creemos que todo nuevo conocimiento de la imagen implica una modificación incalculable de la conciencia del hombre y del mundo al mismo tiempo que nos aporta nuevos medios de actuar sobre la estructura del universo. Bueno, la permeabilidad de la forma y del color, de las imágenes reproducidas mecánicamente y de las composiciones poéticas les impresionó como una contribución significativa a las cuestiones fundamentales del ser y del mundo. En esos mismos años en los que Penrose experimentaba con sus collages, que jugaban en la tensión entre figura, patrón y elemento, Roger Caillois publica Mimetismo y psicastenia legendaria en 1935 y Penrose después publica otra referencia importante que se llama Manual de Camuflaje de la Guardia Nacional. En el manual, Penrose daba instrucciones para crear disfraces. Este es en el momento en el que él está en el ejército, durante la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, Penrose escribe estas instrucciones sobre camuflaje y los dibujos se parecen mucho a los experimentos de frottage que había hecho antes con Ernst. Y en mi opinión se inspiran en sus investigaciones sobre el collage de postales. El cuerpo desaparece en patrón, pero el patrón también constituye la figura. Series, patrones y repetición. Aunque separados por décadas, yo diría que Penrose y González compartían la fascinación por la serialidad de la postal, especialmente, aunque no solamente, en la construcción de series, en la representación de vastos terrenos y en la reducción de esta inmensidad en una pequeña tarjeta. Quiero volver os quiero mostrar otra imagen de este experimento de camuflaje y estas fotografías de Lee Miller, que se camufla en el bosque y, en cierto modo, acaba siendo parte de un collage. Quiero volver y terminar con la colección de González de postales de la destrucción en tiempos de guerra. Las postales servían de prueba compartida por compradores y remitentes de postales. La serie de postales expande y amplifica la destrucción, pero también la contiene dentro del pequeño marco de la postal y de la lógica de una serie de postales. Esto es lo que tienen en el inconsciente. Puede ser el erotismo de los collages de Miró, la duplicidad estética y la distorsión de Dalí, y se manifiesta en los collages de Penrose o la banalidad de ver la violencia repetida, serializada y enviada como parte de la correspondencia cotidiana. Los artistas fueron clave a la hora de reconocer las postales en toda su complejidad, pero sobre todo como una especie de objeto ansioso que se utilizaba, se enviaba, pero también se coleccionaba, se utilizaba como fetiche y se teorizaba sobre él. Evidentemente, este simple objeto material encerraba para artistas como González y sus coetáneos un gran potencial que solamente ahora se empieza a tomar en serio. Muchas gracias. ¿Me quedo? ¿Me voy?
¿Respiramos un momento? Sí. Un momento. No, digo, tengo que poner como tus imágenes otra vez. No. Bueno, esta es una que compartimos. Bueno, muchas gracias, Jordana, por esta conferencia tan interesante. Yo creo que ahora podemos, si hay cuestiones respecto a lo que yo he dicho, y me imagino que también, y sobre todo respecto a lo que ha dicho Jordana, podemos discutir un poco. Yo tenía una cuestión para romper el hielo. Ha habido un momento en el que has dicho que hay un corte entre... Con la Primera Guerra Mundial establece un corte en la consideración de las postales, y yo creo que tu conferencia lo ha enseñado muy bien, ¿no? O sea, hay una afición por las postales que sobre todo funciona en los círculos surrealistas, y el caso de Paul Éluard es el más llamativo, pero también en los que giran alrededor del surrealismo en algún momento determinado, y en Barcelona Sebastià Gasch, por ejemplo, ¿no? Pero claro, toda esta es una reconstrucción de la postal que tiene mucho que ver con la palabra nostalgia, que tú también has usado, y sobre todo y ver cómo está, por ejemplo, tipográficamente montado el artículo de Paul Éluard es muy claro en este sentido. Pero sobre todo una nostalgia que tiene que ver con la idea surrealista de lo démodé, y por tanto del tiempo pasado pero cercano, en fin, toda una construcción que finalmente es una construcción literaria en la que la tarjeta postal cumple un papel, ¿no? Pero entre otras muchas cosas. En cambio, las tarjetas de Julio González, que nunca usó las tarjetas, nunca las pegó en una escultura ni en un dibujo, ¿no? Las usó para lo que estaban pensadas, que era para ser enviadas y dar noticias y comentar cosas. Lo que es muy bonito en el modo en el que él las usa es que son funcionales en varios sentidos, ¿no? Yo creo, ¿no? Uno, por ejemplo, en el más inmediato, que es decir, estoy bien, ¿cómo estáis vosotras? A sus hermanas, a su hermano también, ¿no? Pero otro, que es el más interesante, es el modo en cómo expone unas opiniones sobre el arte y sobre la vida, pero en particular sobre el arte, que es a donde va a parar casi siempre todas las cosas, ¿no? Las series de las que tú has hablado, claro, esto es básico, ¿no? Él habla de arte cuando envía expresamente postales de arte y le dice a su hermano: ¿qué te parece este detalle de Pibi de Chavannes? Es estrictamente este detalle. O, por ejemplo, habla de arte cuando hace juicios estéticos respecto de los aviones, o cuando hace juicios estéticos respecto a las destrucciones de la guerra. O, en cierta manera, también habla de estas cosas cuando envía estas tarjetas postales que tú has enseñado, algunas de moda, a su hermana, y le dice: estos son los sombreros que se llevan en París, no porque su hermana tuviese que vestirse así, sino porque ella hacía sombreros, ¿no? De manera que hay un uso funcional absoluto de estas postales, en las que no hay un corte en la guerra, sino que él continúa. Y después se acumulan, por ejemplo, ¿cómo se podría imaginar este texto tan complicado de González sobre Picasso y las catedrales sin su colección de postales, ¿no? Yo creo que Picasso también las usa de esta manera. Y claro, Picasso y González son, antes lo comentábamos, artistas clásicos. Y en cambio Miró es un artista moderno, y por eso pega las postales. No sé si podrías decir alguna cosa. Por un lado, creo que la tarjeta es una herramienta, ¿no? Y para los artistas es fundamental, porque fue el método más barato de comprar y tener acceso a la reproducción de arte. O sea que esto hay que también decir claramente, que hay también una utilidad fundamental para los artistas, que es la reproducción fotográfica de la obra de arte, ¿no? Hasta que llegamos no sé, por el jet lag se me está saliendo de la memoria. El Malraux, perdona. El cerebro la tengo todavía en Nueva York. No, hasta Malraux, ¿no? Que Malraux, con esta foto famosísima, ¿no? Con las obras de arte en su salón, y claramente esta idea del museo imaginario,
Claro, en el caso de Marró está utilizando fotografías reproducidas, pero los artistas también las hacían en sus álbumes. Entonces, claro, hay una herramienta fundacional que no cambia, incluso hoy día, ¿no? O sea que las tarjetas podemos bajar a la botiga del museo y comprarnos unas tarjetas de Julio González porque nos gusta la obra. Entonces, claro, esta utilidad de la postal no para, e incluso diría que no para hasta hoy, porque es un apunte visual. Entonces, claro, incluso para los artistas que utilizan las tarjetas de forma iconoclasta o creativa, al lado mantienen su archivo de tarjeta para la utilidad, ¿no? Lo vemos también en Miró y Dalí, o sea que hay también el uso fundamental y luego se imagina que al mirar las imágenes y siendo como son como artistas empiezan a, ok, pero aquí veo otra cosa, aquí lo voy a cortar. Bueno, de hecho, Miró no las corta y es interesante a que Dalí tampoco las corta. Se tendría que pensar el por qué mantener la integridad de la imagen. Porque Penrose sí las corta, pero yo diría que Penrose no dialoga de una manera... no quiero ser anti-Penrose, pero no es un artista intelectual. Yo diría que está creando arte interesante y creo que es mejor biógrafo que artista, pero yo no le pondría a Penrose es que cuando Miró y Dalí están pensando a través de las tarjetas postales, es como piensan a través de cualquier otro objeto, tarjeta postal o lo que fuese. Es que la tarjeta forma parte del campo visual en lo cual viven. Entonces creo que en hay una desjerarquización que se tiene que hacer, que no es que la tarjeta sea exquisitamente diferente que cualquier otro objeto, pero resulta que sí, como objeto visual abundante, y cuando decimos abundante es que tú no podrías andar por la calle sin ver la tarjeta postal en aquella época, se te venía a la cara. Entonces, claro, siendo artistas muy visuales, no es de extrañar a que estos objetos cotidianos que son obsesivamente en todas partes, les llamaría la atención. Pero para González, que no es un artista que he estudiado a fondo, entonces no voy a... pero por lo que tú me has enseñado a través de tus escritos y lo que veo en la exposición, fue una fuente constante. Y lo que sí me ha captado la atención es que, a diferencia que el Ward, que manipula la ordenación de las tarjetas como un acto poético, o Dalí, que hace un objeto de estudio de la tarjeta, o Miró, que lo incorpora, parece que en González hay un aprendizaje a través de la serie, a través del estudio de lo que está representado en la imagen. A lo mejor no le importa tanto que sea una tarjeta postal, sino la seriedad de este estudio me parece muy artesanal. Tampoco quiero hacer diferencias entre arte y artesanía, pero lo artesanal me parece muy interesante. De tener que estudiar y aprender cómo se hace una cosa, a mí, al ver la seriedad, parece como una lección en cómo se hace, cómo se representa la arquitectura, la moda, a través de la fotografía. Y también cuando estabas mostrándonos las tarjetas de los aviones, pues claro, yo veía la estructura del avión, que seguramente al estar aprendiendo la soldura, se imagina que a él le fascinaba otras cosas en las imágenes. Entonces, claro, no sorprende que no hay ruptura. Y no hay nostalgia, porque también el tipo de imagen que él está coleccionando no son imágenes nostálgicas. O sea que las imágenes son kitsch, las imágenes del sí, día, son reportajes casi, ¿no? Exacto. La imagen de reportaje, que es más bien lo que veo en incluso reportajes sobre arte, ¿no? Que son estas tarjetas de obra reproducida. Las tarjetas en las cuales están dialogando Eluard, Miró, Dalí, no son reportaje. Ya al verlos son ya nostálgicas. Incluso diría que casi fueran hechas por entrar en este ciclo de novedad y obscurity, perdona, que se me ha ido... Cuando algo es ya obsoleto, Sí, obsolescence, ¿no? Obsolescencia. Sí, esa. Ya al verlas ya están como marcadas para ser como del momento y del pasado a la vez. No sé si te he contestado, pero yo veo una diferencia muy clara, a la vez que quiero subrayar que para todos los artistas son interesantes. Yo también tengo una pregunta para ti, pero no sé si... Es que normalmente estoy allá y... me ha fascinado
sobre las máscaras y la construcción de ellas como artefacto de guerra. Entonces, no tengo la pregunta exactamente formada, pero cuando vemos las máscaras en el pabellón de 37 y tú has empezado a hacer este enlace, ahora escuchándote no voy a poder mirar estas máscaras en el contexto de la guerra civil sin pensar en estas otras máscaras. O sea que aparte de las referencias que tú has trazado, hay también para González lecciones en hacer máscaras de guerra al hacer las máscaras simbólicas en el pabellón. Bueno, yo creo que hay un paso entre unas máscaras que a mí me parecen más inconscientes, que son las que he enseñado, y que son un juego estilístico con cosas que están de moda y que tienen un destino que es comercial, que lo que ocurre con González ya a partir de muy al final de los años 20 y en los años 30, donde hay una conciencia totalmente distinta de lo que es su trabajo, yo creo, ¿no? Y entonces sí que la máscara es muy importante porque es en cierta manera, incluso desde el punto de vista de una vida artística como la de Julio González, un tanto atormentada entre querer ser pintor durante mucho tiempo, pero en cambio tener que trabajar como un artesano que produce objetos que son de consumo y acabar finalmente también dándose cuenta de que él no es un gran pintor, para pasar a otro mundo totalmente distinto en el que hay un elemento, una cuestión técnica muy importante y una vuelta a reconocer el hierro esencialmente, pero también otros materiales, bueno, esencialmente el hierro, al que él había odiado tanto como el material posible, ¿no? Y en todo este proceso de González hay un juego de máscaras, ¿no? Pero máscaras finalmente asumidas y reconocidas. Yo creo que sí, pero habría que hacer esa línea y estudiarla bien. So the question is kind of for both of you. So this notion of de serialidad, de coleccionismo, de coleccionar una serie de postales, es muy interesante. Pero, ¿cómo funcionaba esto concretamente? Porque se iban enviando. Eran cosas que se enviaban, por ejemplo, a su hermana. También decías que se lo enviaba a su hermano. Entonces, ¿en qué momento compra una serie completa, la guarda? ¿Era consciente de ello o iba comprando? ¿Sabéis más o menos cómo funcionaba? Porque es interesante ver que en algún punto las hermanas volvían a París y le esperaban a él. Pues yo eso creo que no lo puedo responder, pero quizá Juanjo sí. Es que yo creo que él compra las postales para enviarlas a su familia en el sentido más tradicional de la palabra. Lo que pasa es que es cierto que viendo la colección de postal que nos ha llegado, porque debió enviar muchas más y muchas se habrán perdido, pero compra las postales, como Jordana decía ahora, con una relación de actualidad con ellas, en general. Por ejemplo, postales de moda hay casi todos los años. Entonces, se publican las postales de moda, él compra las postales de moda, estas postales de moda le sirven para estar en contacto con su familia, pero también para advertir a sus hermanas que hacen sombreros y que trabajan con sus manos lo que se está llevando en París, la última moda en París. O, por ejemplo, yo creo que tiene mucho sentido que las postales de las destrucciones de la guerra se conviertan en el tema en el tipo de postal fundamental, aunque no todas llevan comentarios que hablan de la guerra, pero es el tipo de postal que él envía durante esos años. Las postales de arte básicamente las envía a su hermano y le da
hace comentarios sobre lo que se ve en la postal, qué te parece esto, qué te parece aquello, ¿no? Su hermano, que era artista como él, ¿no? Las postales de aviones son una serie, una moda absoluta, ¿no? Pero luego él, claro, él las envía, no las guarda. Pero en todas esas postales que él envía, o en muchas de ellas, hay una reflexión que es sobre el tiempo, sobre aquello que se ve en la postal, una interpretación, y a veces una interpretación más allá, porque puede ser una interpretación estética, como en las de los aviones, aparentemente muy naif, pero tampoco tanto. Y luego en las de guerra hay una interpretación estética moralizada, digámoslo así, ¿no? Tomando partido y dejando salir en los breves textos de esas postales un Julio González bastante inesperado, porque es un anti-alemán, ultracatólico en ese instante. Después él construye series. Por ejemplo, hay colecciones no enviadas de fotografías de iglesias románicas y de iglesias góticas. También, sí. En la guerra civil postales hay fotografías, pero no sé si postales, no recuerdo tanto. Él continúa enviando postales bastante, digamos, de repertorio a Picasso, por ejemplo, o a quien sea, ¿no? También hay postales de Picasso enviadas a él, que también son muy interesantes porque también son de repertorio. Pero con la serie que él se construye para él, empezando por los arcos de triunfo romanos y continuando por los frontales góticos y románicos y góticos, con eso construye una historia que él usa muy claramente en este texto sobre Picasso y las catedrales, que es un texto complejísimo y en donde él había pensado, como se ve en su boceto del libro, colocar esas postales en determinados puntos donde cumplían un papel específico con respecto al texto, que no es que el texto explique la postal, sino que se explican mutuamente, ¿no? O sea que yo creo que hay mucha, digamos que Jordan ha dicho que González comprando y enviando postales es una persona bastante normal, ¿no? Sí, es lo que hacía la gente, ¿no? Pero es un artista y por tanto lo normal en él es hablar de arte, ¿no? Y entonces yo creo que esto explica él no tiene el apego a la postal, él la envía, ¿no? Pero la envía comentada, ¿no? Y entonces construye por ejemplo, yo lo llamaba pues el museo portátil con sus postales de arte, pero todas están enviadas, no lo guarda él, ¿no? Una cosa que me gustaría añadir es que sigue habiendo una selección. Una de las cosas en las que yo pienso también es si las guardas o no, las postales, es que las has tenido que preseleccionar, las has cogido de algún sitio, pero en aquel momento había miles de tarjetas. Podías ir a una tienda y es que podías elegir cualquier tipo de tarjetas. Y esto seguía generando atracción hacia un tema concreto, una serie concreta, y las podías comprar y enviar, pero seguías creando una especie de selección, las tenías que acabar seleccionando. Y la idea, en cuanto a lo que dice Juan, yo estoy segura de que yo no elegiría una tarjeta como lo hace un artista, pero cuando entra dentro de este mundo de las postales el artista, hay una ubicuidad de un material fuente que debe nutrirse de alguna manera. Y de aquí viene la introducción de revistas que empezaron a ilustrarse con las cartes de visite. Y esto era un repertorio increíble dentro del imaginario visual y que era relativamente asequible. No, por supuesto, no todo el mundo podía comprarlo, pero sí que era ciertamente algo asequible. Sí, y bueno, comisariarlo de alguna manera. Y con Dalí y con Miró es que han dado pasos diferentes en este sentido, pero acaban buscando, seleccionando también. En el caso de Dalí es que les acaban encontrando a través de este método crítico paranoico. Y hay un proceso ahí, pero yo vuelvo a pensar con otros autores
Primero había que seleccionar esas tarjetas que después ibas a enviar y después la hipótesis de qué busca, qué quiere el receptor de esa tarjeta, ¿no? Entonces te planteas todo esto a la hora de seleccionar. Debería estudiar más estos otros artistas. Pero bueno, sí que tenemos esto para los surrealistas. Con Char, por ejemplo, lo hemos visto. Buscaba tarjetas que tuvieran que ver con el béisbol. Bueno, pues sí que hay una parte de buscar una serialidad concreta y dentro de una gran variedad pues elegía de esta manera. Pero crear una serie como documentación visual es muy interesante. Pienso también en Malraux, tiene esta misma lógica del museo portátil, donde se puede utilizar como instrumento creativo. Sí, lo intentaba crear para su familia. En este artículo sí que se hace esa referencia y habla de la visión totalizadora y no lo hace como artista, sino lo ve como las tarjetas como instrumentalización en ese siglo y muchas de las tarjetas participan en eso, aunque no quiero argumentar ahora a González, pero hay cosas que sí que crean las postales como parte de su maquinaria y parte del deseo de comprarlas, pero también hay una instrumentalización de la visualidad, del efecto visual que tienen. Por ejemplo, con las postales coloniales hay otras maneras de entender lo que significa una postal en distintos entornos. Y muchas de esas postales generan una fascinación en Dalí por la época colonial. Hay una cosa, la serialidad es una cuestión dada por la producción de la tarjeta postal, no una cosa escogida por González, que es un artista, yo creo que poco serial en su modo de ver el arte, ¿no? Pero y el sentido de la serie yo creo que está ligado a la idea de la postal como un reportaje, que era una cosa muy importante, ¿no? Es decir, se hacían series porque la postal tenía ese sentido. Uno de los más impresionantes son las 100 tarjetas postales de las iglesias quemadas en la Semana Trágica en Barcelona. Sí, entonces, ahí González pone al día a su familia constantemente de lo que él hace y también de qué pasa en París, ¿no? Y, por ejemplo, hay unas series de postales de las inundaciones de 1900 no sé cuándo, y entonces hay fotografías con la gente en barca por las calles de París y González explicando lo que a él le ha ocurrido. Hay mucha de esta... Lo que yo creo que es importante es que estas postales han estado siempre aquí en el archivo, ¿no? Y nadie las ha usado para hablar de González. Y resulta que dicen muchas cosas sobre Julio González y sobre el modo en cómo él construye su visión como artista, su visión frente al mundo, ¿no? Muchas gracias. Parece que hacemos una y... Sí. Sería una pregunta para Juanjo, muy rápida, es compleja, pero... bueno, vinculado a esto que acabáis de comentar, ¿no?, de las 100 postales de la Semana Trágica, también lo que has comentado sobre pues toda esta idea que rodea la obra de González de la barbarie de la cultura, ¿no?, de pues casi lo sagrado profanado, ¿no?, lo sagrado como la vida, me refiero, ¿no? ¿Cómo explicarías, ya sé que es una cosa que se ha convertido casi como en un mito o una cosa así, pero la decisión de José Gaos de poner a la Montserrat en lugar de la mujer ante el espejo, ¿no? Sí. Y también la inclusión dentro de esa mujer ante el espejo de la hoz, ¿no? De la hoz. Bueno, a mí esta es una cuestión que no me parece tan misteriosa como en cambio la historiografía la ha convertido, ¿no? Es decir, el arte, el arte capaz de transmitir sentido popular
se entendía perfectamente en esta época, en los años 30, como un arte realista esencialmente. Y la discusión desde la Unión Soviética hasta lo que ocurría en Francia y lo que ocurría también en España. Solo hay que ver, muchas de estas revistas publicadas en España durante la guerra tienen artículos sobre arte, revistas anarquistas diciendo para qué sirve el arte, y está claro que hay toda una visión muy dominante en el mundo más de izquierdas y sobre todo directamente revolucionario, de que el arte tiene que ser algo comprensible y que el arte abstracto no lo es. Y el arte abstracto es algo relacionado con las élites, con el capricho de los artistas, con el capricho de los ricos coleccionistas, y en cambio el auténtico compromiso del artista tiene que ser a través de un arte que cualquiera pueda entender. Pero desde que John Heartfield hablaba el montaje dialéctico contra el fotomontaje, en fin, es un tema muy de la época. Lo que pasa es que toda la construcción de la historia del movimiento moderno y la historia de las vanguardias se construyó, digamos que operativamente, como un triunfo de la abstracción, ¿no? Bueno, desde Estados Unidos, básicamente. Bueno, porque te tengo aquí al lado y ya sé que no tienes la culpa. Y esa construcción ha hecho que el arte realista, digamos, haya quedado marginado con respecto al papel que tenía en las historias, pero que en el pabellón español, y teniendo en cuenta además todo lo que allí había, ¿no?, la decisión sea que tiene que haber una obra como la Montserrat, capaz de integrar todo un sentido heroico que ahí se busca, ¿no? Y no, en cambio, una obra incomprensible, hasta cierto punto incomprensible, como sería La mujer con el espejo, ¿no? Que es, realmente, si lo hubiesen hecho al revés, pensaríamos que esa obra exactamente qué significaba ya. En cambio, lo que significa la Montserrat en el pabellón de España está clarísimo, yo creo, ¿no? Pero es un tema muy importante porque es un tema que supone reconsiderar lo que significa el muralismo, por ejemplo, ¿no? Tú hablabas también de estas cuestiones y antes hablábamos contigo, Rocío, un arte capaz de comunicar unos temas que además adquieren unas condiciones heroicas, ¿no? Se pretenden trascendentes en todos los sentidos. Pues bueno, con esto acabamos de momento, porque continuaremos por la tarde.